se trata de la caries dental. Ustedes saben que la caries dental es justamente el punto por el que nosotros siempre tratamos de estudiar, de investigar. Entonces, es importante ya que desde los primeros años de ustedes eh, entiendan a la caries y obviamente la van a ir estudiando con mayor complejidad a medida que avancen en los años. Van a ver que después en tercero van a volver a dar caries ya desde un punto de vista un poquito más complejo, porque ustedes ya van a tener más clínica, van a empezar con la clínica con pacientes. En cuarto año también, en operatoria, van a ver nuevamente caries y ya van a ver desde el punto de vista del diagnóstico, de la restauración, de la estética. Entonces, siempre van a ir complejizando este concepto de caries y a esta enfermedad a medida que ustedes avancen en su carrera. ¿Alguien sabe, así a grosso modo, qué es la caries dental? Cuando nosotros hablamos de caries dental, ¿a qué nos referimos así como a modo diario, digamos? ¿Qué concepto les da vuelta en la cabeza a ustedes? ¿O qué significado? ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos vamos a hablar de caries dental? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, sin dar un concepto, así habitualmente, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿quién me da una idea? Como una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad, ¿eh? Hablamos siempre cuando nosotros hablamos de caries, muy bien, hablamos de que es una enfermedad. La pieza dentaria está enferma, ¿sí? ¿Qué otra cosa decimos? Como dice la compañera, es multifactorial. Por eso tanto debemos estudiar, porque hay muchos factores que nosotros podemos, desde nuestro punto de vista preventivo, como bien ustedes están acá cursando práctica preventiva, podemos hacer que se detengan, que se minimicen y hasta que a veces se vuelva reversible cuando hacemos que inicialmente manejamos a esos factores, ¿sí? ¿Qué va a atacar esa caries, esa enfermedad? ¿A quién ataca? Así como yo digo, no sé, la hepatitis es ataca el hígado, la caries, ¿a quién ataca? A los tejidos ¿A Al quién dentarios. esmalte, afecta? tiene la pulpa. A las piezas dentarias. ¿A qué tejidos de las piezas dentarias? Al esmalte, a la dentina y a la pulpa. Muy bien, entonces, a los tejidos duros del diente, como el esmalte, la dentina, ¿sí? Y también afecta cuando esto, ¿se acuerdan cuando nosotros los docentes le daban la historia natural de la enfermedad, que decíamos que es el curso que sigue una enfermedad? Si nosotros dejamos que esa enfermedad siga su curso sin un tratamiento, ¿qué va a pasar? Después de atacar a los tejidos duros, ¿a dónde llegamos? Como dijo acá la compañera. ¿A quién A afecta? la pulpa. Sí, a la pulpa dental. Muy bien. Entonces, fíjense cómo esto es un pequeño resumen de todo lo que vamos a dar ahora para que ustedes estudien precisamente cuál es la etiología, cuáles son los conceptos, cuáles son los tipos de caries que nosotros vamos a manejar y para que posteriormente ustedes desde el punto de vista preventivo puedan ir trabajando y atacando a todos esos factores para poder minimizar el avance de la lesión de caries. ¿Se entiende? Bien. Entonces, primeramente, cuando nosotros hablamos de caries dental, sabemos que la caries constituye una de las enfermedades que con mayor frecuencia afecta a todos los individuos. O sea, la mayoría de las personas o de los individuos en algún momento o en alguna etapa de su vida van a tener una caries dental pequeña, más grande, reversible, irreversible, pero siempre en algún momento algunos de esos factores van a aumentar y van a hacer que se desarrolle una caries dental.
A pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista preventivo, aplicando programas preventivos en las escuelas, aplicando programas preventivos en los lugares donde se concentran muchas personas, desde la universidad, desde un montón de lugares, la caries dental continúa siendo la principal responsable de la pérdida de piezas dentarias. Fíjense cómo puede comenzar con pequeñas lesiones, ir a lesiones más grandes, y fíjense cómo prácticamente ya destruye un tercio de esta pieza dentaria. Fíjense cómo ustedes acá ya no ven. ¿Ustedes ven acá algún tejido sano cerca de esta encía? ¿Se ve algo sano o no? Miren acá, ¿se ve algo sano cerca de la encía de este paciente? ¿O está todo comprometido? ¿Qué Profe, piensan ¿usted está ustedes? compartiendo el Power? No, no se ve, profe. Ah, no se ve, perdón. Esperen que ya miro qué estoy haciendo. Gracias por avisarme, porque si no iba a hablar hasta... Sí, se ve que no compartió. Ahí recién está compartiendo Sandri. A ver, me dicen ahí sí, ¿se ve? Sí. Bien. Perdón, porque se ve que y compartí, no pasó la pantalla. Bueno, estaba igual en esta, estábamos hablando, lo que les mostraba era, si acá ven en esta pieza, ven que acá son pequeñas lesiones, ven en una fosita, en un surco, en otra fosa, acá ya es una lesión más grande, fíjense cómo acá ya abarca más zonas de ese surco, ¿sí? Y acá miren, que era lo que yo les mostraba hoy, ¿se ve alguna zona de tejido dentario sano junto a la encía? Miren acá, ¿ven algún sector de tejido dentario sano? ¿Ven el esmalte como ven acá, un esmalte sano? ¿Ven en esta zona junto a la encía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ven o no? No. Fíjense cómo ya acá no se ven características de este esmalte normal, ¿sí? Este esmalte ya no está. ¿Ven acá? Todo esto es una lesión de caries, ¿eh? Entonces, fíjense cómo el avance de la lesión prácticamente acá abarca a un tercio ya de la pieza dentaria. ¿Qué tercio es este? ¿Cómo se llama este tercio de la pieza dentaria? Cervical. Es el tercio cervical o el tercio gingival. Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a decir posteriormente que esto es una lesión de caries gingival, ¿sí? O una caries cervical, ¿eh? Fíjense cómo ya no hay margen sano. En cambio acá, miren cómo hay una pérdida, ¿sí? De translucidez del esmalte, pero todavía yo veo que hay un esmalte más o menos resistente o parecido a lo normal. Acá fíjense, ya hay un avance un poquito superior a este, pero puede llegar a la pérdida total de la pieza dentaria, que eso es lo que hoy decíamos. ¿Está? Bueno, posteriormente vamos a ver también que según los distintos autores que ustedes lean, van a definir de distintas formas a la caries dental, teniendo en cuenta distintos aspectos, ¿eh? Una de las definiciones, por ejemplo, esta, que es una enfermedad infecciosa, transmisible de los tejidos duros del diente, de origen microbiano y multifactorial, anatómicamente específica, bioquímicamente controvertida y patológicamente destructiva, que determina la pérdida del equilibrio biológico del elemento dentario. Entonces, esta es una de las definiciones que posteriormente vamos a ver cómo sigue con otra definición teniendo en cuenta otros aspectos. Fíjense esta, por ejemplo, otra definición. Es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial. Acá fíjense cómo ya hablamos de multifactores, que se caracteriza por una serie de reacciones químicas y biológicas complejas, que trae como resultado la desmineralización
de la sustancia inorgánica y la destrucción de la parte orgánica de la pieza dentaria. Si no se la detiene, como decía hoy, lleva a la destrucción total de la misma. El concepto de la caries dental sigue evolucionando, siguió evolucionando con el tiempo y pasó por una diversidad de teorías que explicaban, todas explican su etiología, y en este sentido la teoría multifactorial es la que continúa vigente. ¿Se acuerdan que hoy ya hablábamos de teoría multifactorial? Esa es la que continúa vigente actualmente, ¿sí? Es la que se acepta como teoría más completa. Esta teoría explica que la caries es una enfermedad producida por la interacción en conjunto y al mismo tiempo de 4 factores. Acá, como ven en el diagrama, se representan por 4 círculos concéntricos. En un primer momento, Keyes, en el año 1969, representó a esta teoría multifactorial como 3 círculos primero. O sea, dio como etiología 3 factores principales, ¿sí? Él hablaba del huésped, ¿sí? Hablaba del huésped, hablaba del agente y hablaba del sustrato, que es la dieta. Cuando decimos agente, nosotros nos referimos a los microorganismos de la biopelícula, ¿sí? Cuando hablamos de la dieta, hablamos precisamente del medio ambiente, o sea, del sustrato, o sea, los hidratos de carbono fermentables que ingiere el individuo y que están en la cavidad bucal disponibles para esos microorganismos. Y cuando hablamos del huésped, obviamente nos referimos a la pieza dentaria, a un diente susceptible, ¿sí? Porque después van a ver que no cualquier pieza dentaria va a desarrollar una caries dental. Siempre tiene que ser un huésped susceptible. Ahora vamos a ver qué características tiene el diente susceptible. Posteriormente, más o menos en 1978, Neurum describió al cuarto factor, ¿sí? Agrega al cuarto factor como otro círculo para representar al factor tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía que para que se forme la caries dental o para que se desarrolle la caries dental, es necesario que todos estos factores actúen o interactúen en conjunto y al mismo tiempo. O sea, él decía que la ausencia de uno de los factores no hacía posible la formación de caries dental. ¿Está? Entonces, esto hay que tener en cuenta porque esto es lo que constituye la teoría multifactorial que hasta el momento es la más actual y es la que afirman muchos autores y es la más acertada hasta el momento. ¿Qué pasa con esta teoría multifactorial? Con el tiempo se agregaron otros factores también que ayudan o colaboran para que se produzca la caries dental en ciertos pacientes, como por ejemplo la edad, la conducta, o sea, cómo yo me comporto, qué actitudes tengo, las actitudes, ¿sí? El estilo de vida, cómo son mis hábitos, cómo son mis costumbres, eso también influye en que se forme más rápidamente o no una caries dental, y también los factores socioeconómicos, ¿sí? Son factores que actuarían también en el conjunto y favorecen el desarrollo de una caries dental. Bien, vamos a ir ahora hablando un poquito ahora de cada uno de los factores para ver algunas características de esto. Por ejemplo, dijimos uno de los factores de los círculos era el agente.
¿Quién era el agente? Dije yo que era el agente. ¿Estaba representado por quién? El agente. El microorganismo. Por los microorganismos. microorganismos. ¿Que provienen de dónde esos microorganismos? ¿De dónde venían los microorganismos estos que formaban acá como este círculo? Venían La de la biopelícula. biopelícula cariogénica, ¿eh? Entonces, no son cualquier microorganismo, ¿sí? Estos microorganismos, ¿sí? Se caracterizan ¿por qué? Porque son capaces de fermentar rápidamente a los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que el hidrato de carbono dijimos que hoy era también un componente de estos círculos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la dieta? Dijimos que era el medio ambiente donde se desarrollaba esta enfermedad en la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, tienen que ser microorganismos capaces de fermentar los hidratos de carbono, ¿sí? Y también tienen que tener la capacidad de ser acidógenos, ¿sí? O sea, capaces de ¿qué? De formar ácido. ¿Se acuerdan? Producto de la fermentación de los hidratos de carbono, se iban a formar ácidos. Entonces, tienen que ser microorganismos acidógenos, capaces de producir ácidos y enzimas proteolíticas también, y acidúricos, o sea, una vez que formaron esos ácidos, tienen que ser capaces de seguir viviendo en ese medio, ¿eh? Poder crecer, poder reproducirse y vivir en ese medio ácido, ¿sí? Entonces, es los microorganismos que con mayor frecuencia se desarrollan y están relacionados con el inicio y el desarrollo de la caries dental son el Streptococcus mutans, los lactobacilos y los actinomyces. Esos representan al gente, ¿sí? A los microorganismos de la biopelícula cariogénica. Cuando hablamos, ¿se acuerda que yo hoy le dije? Ahora vamos a ver quién es un diente o cuál es un diente susceptible, ¿sí? El huésped, que nosotros llamamos diente susceptible, esa susceptibilidad está relacionada o está determinada por la resistencia a desarrollar una enfermedad cuando yo le presento un mismo estímulo. Por eso yo digo, hay dientes más susceptibles, menos susceptibles a que se produzca tal o cual enfermedad. ¿Qué características o qué influye o qué factores influyen en que una pieza dentaria o un diente sea susceptible? Por ejemplo, la anatomía de la pieza dentaria. Ustedes saben que siempre una forma anatómica con fosas, surcos más profundos, obviamente una anatomía como más rebuscada, más llamativa, más fácil de que se retengan los alimentos, que actúen como un nicho natural. Entonces la anatomía tiene mucho que ver con la susceptibilidad a la caries de esa pieza dentaria. ¿Qué más? La disposición de los dientes en la arcada, otro de los factores que actúan dentro de la susceptibilidad. O sea, no es lo mismo que las piezas dentarias estén dispuestas de manera normal, una contigua al lado de la otra, ¿sí? O a que estén superpuestas, a que estén encimadas, donde los nichos ecológicos, perdón, los nichos interdentarios, o sea, los espacios interdentarios son muy fuertes, muy mantenidos, entonces ahí se retiene la biopelícula, retiene los alimentos. Aquellos pacientes que tienen alineados normalmente las piezas dentarias, que pueden, ¿se acuerdan ustedes cuando dieron control mecánico de la biopelícula? ¿Qué usábamos para limpiar o para eliminar la biopelícula entre las piezas dentarias? El hilo dental. El hilo dental. Entonces, fíjense, estos pacientes que tienen una disposición no alineada en la arcada dentaria, podrán hacerse una buena higiene desde el punto de vista de un control mecánico de la biopelícula.
podrán hacerse un buen cepillado, una buena eliminación de la biopelícula, de los espacios interproximales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O eso le va a predisponer y va a ser susceptible a que tengan una caries dental? ¿Qué les parece? Va a ser susceptible a que tenga una caries. Claro, muy bien. Entonces, este paciente, fíjense, como no tiene una buena disposición de las piezas dentarias en la arcada, obviamente que va a ser más susceptible si él no hace una eliminación consciente de la biopelícula a tener caries dental. Sí podemos, es posible, pero tiene que ser un control mecánico de la biopelícula de manera consciente. O sea, ¿qué es consciente? Enseñarle yo como odontólogo, como profesional, que se pare frente a un espejo y que mire dónde se realiza la eliminación, cómo se realiza la eliminación, facilitarle una sustancia revelante, por ejemplo, para que él vea y haga consciente en qué lugares tiene que hacer más profunda su higiene o más profundo su control de biopelícula, ¿sí? También las maloclusiones, por ende, este paciente tiene una maloclusión, también hace susceptible la composición del esmalte. Fíjense, esmaltes que por ahí son porosos, que tienen alguna alteración en su formación, como alguna grieta, alguna fisura, también es más susceptible, más propenso. La presencia de hendiduras, de fosas, de fisuras, como dijimos hoy, muy profundas también. Y obviamente todo paciente que tenga algo agregado en su cavidad bucal, como un aparato de ortodoncia fijo, un aparato de ortopedia, que es un aparato removible, todo eso también aumenta la susceptibilidad a la caries dental. Cuando hablamos también del medio ambiente, esperen porque está, ahí está, estamos lentos. Bueno, cuando hablamos del medio ambiente, que es el otro factor que también es importante acá, vamos a hablar dijimos, del sustrato local, ¿sí? De la dieta, del tipo de dieta que realiza ese individuo. ¿Qué nos interesa en nuestro caso? Principalmente la sacarosa, ¿sí? La sacarosa proporciona los requerimientos de dieta, los requerimientos nutricionales muy importantes para que los microorganismos puedan colonizar, puedan crecer, se puedan multiplicar sobre la superficie dentaria. Entonces, es importante la presencia de hidratos de carbono fermentables, ¿sí? Estos hidratos de carbono fermentables, porque ¿se acuerdan que dijimos que en presencia de los microorganismos, ¿qué hacían? Formaban ácidos, ¿sí? Estos ácidos, ¿qué hacen los ácidos en la cavidad bucal y con la saliva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Varía algo en la saliva cuando hay Desmineraliza ácidos? el efecto BAFTA hay en la saliva, puede ser. ¿Y el ácido qué pH tiene? ¿Es alto, es bajo, es ácido, es neutro? Bajo, Es un ácido. pH bajo, ¿sí? Entonces va a variar Va el a pH desmineralizar. salival, ¿sí? Entonces, ¿qué hay, qué se produce cuando se forman ácidos? Varía, baja el pH salival, obviamente va a facilitar que se disuelvan los minerales, ¿sí? Los minerales del tejido dentario, primeramente del esmalte, ¿sí? O sea, facilita la desmineralización del esmalte. Eso ahora cuando yo termine el teórico van a ver en detalle en este próximo teórico que les va a dar el doctor Encina Tutuy, precisamente este mecanismo de desmineralización y remineralización que se produce sobre la superficie dentaria producto de esta formación de ácido, ¿sí? Entonces, esta formación de ácido produce una desmineralización de los tejidos dentarios y favorece de esta manera
la aparición de lesiones cariosas si no se revierte este proceso, ¿sí? Como dijimos hoy la compañera ya habló del sistema buffer. Mientras que el sistema buffer esté actuando en la saliva, se produce este intercambio. Pero llega un momento que obviamente todo esto favorece a que siga su curso, siga este proceso y se comiencen a aparecer las primeras lesiones incipientes de caries. Tanto va a afectar, como dijimos hoy, primeramente al esmalte, si sigue a la dentina, si sigue a la pulpa, el cemento. Entonces eso es importante de tener en cuenta. Y acuérdense que estos tres factores tienen que estar juntos al mismo tiempo, que el tiempo era el factor importante para que confluyan la acción de todos estos factores. Un factor que falte, un factor que nosotros podamos atacar desde el punto de vista preventivo y obviamente no se va a producir la lesión de caries como dijimos hoy. ¿Está claro esto? O sea, tienen que ser la acción en conjunto y al mismo tiempo. ¿Estamos? Bien. Entonces nosotros sabemos que a medida que avanza esto, como dijimos hoy, nosotros vamos a tener que estos periodos de desmineralización y remineralización se caracterizan por ser alternados, van a ir produciéndose en forma cíclica, ¿sí? De manera continua, pero va a variar en los distintos momentos. En algunos momentos se va a producir la pérdida de los minerales de la estructura del esmalte y en otros momentos se va a producir la remineralización, o sea, va a precipitar estos minerales nuevamente en la superficie, ¿sí? De este esmalte que estaba desmineralizado. Esto hasta acá, luego van a ver en detalle en el siguiente teórico que va a dar el doctor Encina Tutuy a continuación. Acá lo único que quiero que quede claro que este proceso de desmineralización y remineralización, imagínense como una balanza, tiene que estar en equilibrio, tiene que estar de manera equilibrada, porque la ruptura de este equilibrio es lo que, a favor de la desmineralización, es lo que va a producir el inicio de una caries dental, ¿sí? Mientras que se produzca el equilibrio, vamos a tener dientes sanos. Cuando se rompe el equilibrio entre la desmineralización y la remineralización y gana la desmineralización, se produce la primera manifestación clínica de la caries dental, que es la mancha blanca. Fíjense, el esmalte, ¿sí? Comienza a perder su translucidez. Fíjense cómo se transforma en un color más blanquecino, una lesión más blanca, es una lesión inicial, también van a ver en algunos autores que la llaman como una lesión inicial de caries dental, ¿sí? Nosotros la vemos cuando secamos la pieza dentaria, la vamos a ver como una mancha de color blanco, opaco y rugoso. Van a ver que esas características del esmalte ya se pierden, ¿sí? No va a tener las mismas características que un esmalte que está bien y que está con su contenido mineral normal. Esta mancha blanca, fíjense cómo se va presentando a veces en varias piezas dentarias, ¿sí? Dijimos que lo primero que aparece es una pérdida de translucidez del esmalte. Es color blanca, opaca y rugosa. Fíjense acá, siempre se acuerdan cómo ustedes marcaban también en su odontograma, en la parte gingival principalmente, porque es el lugar donde más acúmulo de placa o biopelícula por ahí encontramos. Entonces es un lugar muy propenso a que se mantenga la biopelícula a falta de una buena higiene
bucal o una buena remoción de la biopelícula, y obviamente son zonas donde precozmente o primariamente aparece una mancha blanca. Ahora, si observamos a la lesión desde el punto de vista histopatológico, o sea, cómo vemos esto con un microscopio interiormente en los tejidos del esmalte, esta lesión de esmalte va a estar formada por 4 zonas. Va a estar formada por 4 zonas que vamos a describirla desde la profundidad hacia la superficie. Tenemos primeramente la zona translúcida. La primera zona la llamamos zona translúcida. Esta zona también se la llama como frente de avance de la lesión. Generalmente se observa como una porosidad del 1% y una pérdida mineral entre el 1 y 1,5%, con respecto a lo que es el esmalte normal, ¿sí? Posteriormente, la segunda zona a nivel histopatológico es la zona llamada zona oscura, ¿sí? Esto, si ustedes lo miran en un microscopio, es la que aparece como justamente así, como una banda o como una línea opaca, que esto generalmente es bien definida a nivel microscópico y hay una porosidad de un 2 a un 4%, ¿sí? Con una pérdida mineral del 5 al 8%. Fíjense cómo va variando la pérdida de esos minerales del esmalte y por ende la porosidad va a ser también más pronunciada. Posteriormente, la tercera zona es el cuerpo de la lesión. Fíjense que esta ya es una zona más amplia. Fíjense que ya no es una banda, es como una zona más llamativa, ocupa más superficie de ese esmalte y tiene, miren, mayor porosidad y mayor pérdida mineral, ¿sí? Porosidad de un 25% y la pérdida mineral ya a veces hasta un 50%. Esta zona, obviamente, representa una zona de mucha desmineralización, ¿sí? Es la zona de mayor mineralización de la mancha blanca. O sea que nosotros tenemos que tener después clínicamente sumamente cuidado cuando se actúa a nivel clínico en esta mancha blanca. Ya que fíjense que la última capa, que es la zona superficial, que es esta que ustedes ven afuera, es la que está hacia la superficie del esmalte, esta zona más superficial, aparentemente se ve como intacta, porque fíjense que tiene una porosidad del 5% y una pérdida mineral del 5%. Comparen con el cuerpo de la lesión. Este cuerpo de la lesión quiere decir que esta lesión, lo más grave, es subsuperficial, no es en la superficie. Entonces, ¿por qué les recalco esto? Porque cuando nosotros estamos en la clínica, si ustedes están con un paciente y tienen estas lesiones de mancha blanca en la boca del paciente, yo lo que tengo que evitar es hacer presión o hacer movimientos fuertes durante mi inspección en esta superficie. ¿Por qué les parece a ustedes que tengo que evitar tocar fuertemente, por ejemplo, con un explorador, con un excavador, con un instrumento de mano que haga presión en esta superficie, en esta zona superficial? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que evitar hacer presión acá en este tejido superficial? Porque si tiene una pérdida mineral, quiere decir que en esa zona está más blando la pieza dentaria. ¿Dónde estaría más blando? ¿En qué zona? ¿En la superficial? En la cervical, ahí en donde está la Pero mancha en la blanca. zona superficial. Superficie es esto, es la cuarta zona superficial. ¿Esta es la que tiene la mayor pérdida mineral, la zona superficial? ¿O cuál es la que tiene
la mayor pérdida mineral que dijimos hoy? Esta que ustedes ven acá afuera, la superficial. El cuerpo de la lesión, profe. El cuerpo de la lesión. ¿Y dónde está esa tercera zona que es el cuerpo de la lesión? Está por dentro de la zona superficial. ¿Se entiende? Esto que ustedes ven acá, que parece un esmalte íntegro, es esta zona superficial. Miren la pérdida mineral. Tiene pérdida, pero no tanto. Miren la del cuerpo de la lesión. O sea, por debajo de esto, si yo presiono este esmalte superficial, yo voy a hacer que este esmalte se rompa, porque por debajo de esto que parece intacto, este cuerpo de la lesión es la zona con mayor pérdida mineral. O sea que este es el cuidado que tengo que tener cuando tengo clínicamente una mancha blanca, de no presionar, porque es como que ustedes pongan un espejo o un vidrio sobre un colchón, por ejemplo. Abajo está todo blando, que es el cuerpo de la lesión, y el esmalte, esta capa superficial del esmalte, está con menos pérdida mineral, parece intacta. Entonces yo la presiono y hundo, rompo ese esmalte que puedo revertir todavía, porque yo puedo llegar a remineralizar a esta pérdida mineral y hacer que esta mancha blanca se remineralice, se revierta, se transforme en una mancha blanca remineralizada. Pero no voy a poder hacer ya nada si yo daño esta zona superficial porque abajo estuvo blandito, ¿sí? Con mucha pérdida yo hago presión y rompo este esmalte superficial, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que tengo que tener cuando yo después esté actuando con este tipo de lesión. Bueno, fíjense que dijimos que si seguía la caries de esmalte íbamos a ir a una caries de dentina. La caries de dentina, ¿sí? Se produce ya con el avance de la lesión. Se manifiesta cuando se disuelve, ya el esmalte está deteriorado, hay pérdida del esmalte por caries de esmalte y llegamos a la dentina, ¿sí? Esta dentina a nivel histológico, si lo vemos clínicamente, ustedes ven acá, ven que ya no ven esmalte, se ve dentina variada. Todo esto es una dentina que ya tiene caries, ¿sí? Entonces, si la vemos a nivel histológico, también van a tener distintas capas, ¿sí? Van a tener distintas capas. Esas capas, fíjense cómo nosotros vamos a ir viendo en una cavidad. Esto, háganse la idea, este hueco, esta cavidad, es como que ustedes vean esto. O sea, está el esmalte perdido y comenzamos a ver la dentina, ¿sí? Entonces, esa primer capa que vemos en la superficie, o sea, acá cuando el paciente abre la boca y vemos esa pieza dentaria con caries, se llama dentina desorganizada o necrótica, ¿sí? Es una capa de dentina desorganizada o necrótica. Esa capa de dentina desorganizada o necrótica contiene bacterias, detritus, saliva, restos de alimentos, o sea, todo lo que se puede ir depositando o acantonando en esa cavidad, ¿sí? Va a ser siempre como blanda, una masa blanda. Fíjense cómo acá se lo está eliminando y acá y esta también se elimina con un instrumento de mano, con un excavador, es blando, húmedo. El color también es importante. Fíjense, el color es amarillento, ¿sí? Que puede ir hasta un pardo claro, ¿sí? Es como amorfo, ¿sí? Esta es una capa que es blanda aparte, no duele, no es vital, no duele y es fácilmente extraíble. Muchas veces con la jeringa triple del equipo, tirando un poquito de agua con aire, yo puedo limpiar esos detritus, esos restos de alimentos, esa parte desorganizada, esa primer parte desorganizada, ¿sí? Si continuamos hacia la profundidad, vamos a tener una segunda capa que la llamamos dentina infectada, ¿sí? En esta dentina infectada, ¿sí?
Se va a caracterizar porque aquí se encuentra ya una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? ¿Dónde precisamente? En la zona de los túbulos dentinarios. Fíjense cómo se ve como un aspecto arrosariado, le habrán escuchado ustedes en histología, de esos túbulos dentinarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los túbulos dentinarios se encuentran los microorganismos, ¿sí? Que van destruyendo esos canalículos dentinarios y van ensanchando. Fíjense cómo se agrandan, se van ensanchando, se van volviendo irregulares, no de una forma regular como normalmente sería un canalículo dentinario sano, ¿sí? Esto es obviamente porque sabemos la gran cantidad de ácidos que producen estos microorganismos y obviamente destruyen a estos tubos dentinarios y van ocupando espacio en su interior. Si nosotros vemos clínicamente a esta dentina infectada, fíjense, una dentina infectada, va a ser como un aspecto curtido, decimos, porque es como un aspecto como el cuero, se ven como están el cuero así como reseco, ¿sí? Aspecto seco, coriáceo, ¿sí? Y ya es de un color un poco más pardo, oscuro, amarronado. También es una zona que no duele porque como está con una gran cantidad de microorganismos, ya se pierde la vitalidad y cuando la eliminamos tiene una característica particular que se desprende en capas, se va desprendiendo en capas, justamente cuando vamos eliminando, como acá, por ejemplo, con un excavador, ¿sí? La siguiente capa, que es la dentina desmineralizada, ¿sí? Es una capa de dentina que ya hay como, ya no están tanta cantidad de microorganismos, puede tener algunos en su parte superficial, ¿sí? Pero esta dentina está reversiblemente desnaturalizada. Por eso la llamamos desmineralizada, ¿sí? Porque es una dentina que tiene pérdida mineral, pero es potencialmente recuperable. O sea, nosotros podemos recuperarla una vez que eliminamos estas dos primeras capas, la desorganizada y la infectada, y queda la desmineralizada, nosotros la podemos recuperar con algunos, después ya van a ver más adelante, con algunos tratamientos que ponemos materiales que tienen la capacidad de poder remineralizar, perdón, a esta dentina desmineralizada, ¿sí? Entonces, es potencialmente, decimos nosotros, remineralizable. Esta dentina ya es una dentina vital, tiene vida, por eso dijimos hoy que es potencialmente remineralizable. Puede ser más o menos resistente, depende de la cantidad de minerales que esté presente en esa dentina, y obviamente la podemos remineralizar y es una dentina que la tenemos que conservar, ¿eh? Una dentina que está desmineralizada. La última capa, ¿sí? Es la dentina esclerótica, ¿sí? La última capa. Esta capa de dentina esclerótica es una dentina de respuesta. Es una dentina que se produce por la respuesta de los estímulos que se producen en el proceso de caries como defensa. O sea, todo el tiempo la pulpa tiende a mandar su defensa hacia la dentina, ¿sí? En ese afán de querer defenderse, ¿qué hace esa dentina? ¿Por qué es una dentina esclerótica? Porque se van formando dentro de los túbulos dentinarios dentina, se van obliterando los túbulos dentinarios. Entonces, dijimos que es una respuesta a ese estímulo que se manifiesta por la producción de una dentina peritubular, ¿sí? ¿Por quién? Por parte de las prolongaciones odontoblásticas, ¿sí? Provenientes desde el odontoblasto de la pulpa dental. Se va produciendo
dentina y a medida que se sigue produciendo la dentina, va cerrando, va obliterando al túbulo dentinario, al canalículo dentinario, y la prolongación se va retirando hacia la pulpa, ¿sí? Entonces, por eso llamamos que es una esclerosis, ¿sí? Es como un cierre de los canalículos dentinarios. Y nosotros también van a leer en muchos autores que dicen que es un intento biológico tendiente a bloquear ese avance, que siga el avance de la lesión. O sea, se bloquea por medio del cierre de los canalículos dentinarios. Fíjense si yo les muestro clínicamente acá cómo se ve una dentina que es dura, oscura, brillante. Esa es la característica de una dentina esclerótica, ¿sí? Fíjense cómo yo acá también esto es oscuro, ¿sí? Pero no tiene la característica de ser duro y brillante. Esa es la característica clínica de una dentina esclerótica, que es una dentina de defensa, es un intento biológico de detener el avance de la caries, ¿sí? ¿Y dónde se forma esa dentina esclerótica? A expensas de los canalículos dentinarios, ¿sí? O sea, se va depositando dentina a modo de cierre o de obliteración de esos canalículos dentinarios. ¿Cómo la vemos clínicamente? ¿Cómo la vemos en el paciente? ¿En el diente? ¿En la boca? Dura, oscura, brillante y muchas veces tiene dolor porque obviamente es una dentina vital igual que la dentina desmineralizada. Muy bien. Fíjense acá resumiendo. Dijimos que teníamos la zona de dentina desorganizada o necrótica y la zona infectada. Son las dos primeras zonas, ¿sí? Esas dos primeras zonas, nosotros clínicamente, cuando estamos en la clínica, llamamos que son dentinas infectadas, ¿sí? Son dentinas que tienen microorganismos que están infectadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros aplicamos un detector de caries, ¿sí? Que es como que es un colorante, lo mismo que la sustancia revelante que ustedes veían para la biopelícula, hay un colorante que lo llamamos nosotros detector de caries, que tiñe la lesión de caries, tiñe cuando las zonas de dentinas están comprometidas, ¿sí? Entonces, se tiñen con detector de caries, no duelen, ¿se acuerdan que dijimos que no dolían porque no eran vitales? No son remineralizables, no podemos esperar que se remineralicen porque están afectadas, ¿sí? Por microorganismos con infección, están infectadas y deben eliminarse. ¿Recuerdan esta misma foto? Por eso le puse, son las dos primeras capas que nosotros vamos a tener infección y vamos a tener que eliminar cuando estamos haciendo, por ejemplo, un tratamiento como la inactivación de caries, que ustedes ya van a ver el año que viene. Después tenemos la tercera capa y la cuarta capa, que es la zona desmineralizada y la zona de dentina esclerótica, que también en algunos casos se la llama translúcida. ¿Se acuerdan que dijimos que era una dentina de reparación, ¿sí? Un intento biológico de parar esa eliminación, ese avance de caries. No se tiñen con el detector de caries, tampoco son muy, o sea, son, digamos, vitales, potencialmente remineralizables, o sea, como no van a tener tanta cantidad de minerales, pero sí mantienen su capacidad de poder remineralizar cuando le colocamos algún material sobre esta dentina, van a ser remineralizables y por eso debemos conservarla, ¿sí? Nosotros vamos a eliminar estas dos primeras capas y vamos a conservar la desmineralizada, que es potencialmente remineralizable, igual que la zona translúcida o esclerótica, que es una dentina que está remineralizada o que es la que oblitera a los túbulos dentinarios, ¿sí? Entonces, esto como resumiendo para que ustedes entiendan lo que es la parte histopatológica con
la parte clínica, ¿sí? Las dos primeras infectadas debemos eliminar, la tercera y la cuarta están nada más que afectadas en su parte histológica, no están infectadas, por ende las debemos conservar. Bien. Fíjense después cómo nosotros tenemos en cuenta también cuando hablamos de... esperen porque se me fue. Bueno, acá también, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando? Esto me apareció acá. Ahí estamos. ¿Ustedes están viendo una diapositiva que dice caries de cemento? Sí, Sandra. Bien, Sí, bien, profe. bien. No, porque parecía que se me colgó la presentación. Tal vez ustedes no me están viendo, pero yo anulé mi cámara porque se me hacía muy lento, porque como tengo muchas fotos con el video, se me hacía muy lento. Así que por eso a lo mejor no me están viendo ahora, pero tuve que apagar la cámara un momentito. Bueno, entonces vamos a continuar. Si la caries, deseamos que si la lesión de caries continúa, nosotros tenemos ya que puede afectar al cemento. Entonces, miren acá cómo las superficies radiculares, cuando están expuestas al medio bucal, al medio oral, van a retener también biopelícula. Son pacientes que tienen, por ejemplo, problemas gingivales, problemas de retracción gingival. Entonces, el cemento, que es lo que recubre a la raíz dentaria, queda expuesto, se deposita biopelícula y obviamente va a haber lesión de caries. Entonces, en esos lugares se desarrollan, primeramente, fíjense, pequeñas lesiones. Primero son pequeñas lesiones de color pardo, claro, primero, ¿sí? Viene la unión del cemento y del esmalte, y después, obviamente, se van haciendo cada vez mayor, ¿sí? Una de las características de estas lesiones es que tienen como una forma alargada. Muchos autores la comparan como una forma de platillo, porque es como más profunda en su parte media y menos profunda en sus partes laterales, ¿sí? Como un plato. Eso también tiene una característica de que cuando la queremos eliminar, se va eliminando por capas paralelas, o sea, decimos se va como delaminando en forma superficial. Fíjense a medida que avanza, cómo ya afecta mayormente a la parte de la raíz, hasta a veces llegar a perder la pieza dentaria. Miren la gran cantidad de pérdida de sustancia de esta raíz. Acá también, miren la gran retracción gingival. Con el tiempo en la cavidad bucal ya se pueden volver más oscuras, ¿sí? Producto de los minerales, del cambio de hábitos, de la remineralización o de la pigmentación propiamente dicha de los fluidos bucales. Bueno, fíjense, estas lesiones de cemento pueden ser incipientes cuando inician primeramente, incipientes, y miren cómo se nota la rugosidad del cemento. Tiene bordes irregulares, es rugoso y primero es de un color pardo claro. Cuando ya avanza, ¿sí? Ya se torna con una cavidad más amplia, su fondo puede ser un poco más blando y puede llegar a tener ya un color amarronado, desde el marrón claro al marrón oscuro, puede ir la característica con el avance. Con todo esto que estuvimos hablando, ustedes van a ver
que hay distintos tipos de lesiones de caries, ¿eh? Y por supuesto existe una clasificación de caries que fuimos viendo en realidad. Fíjense, según el tejido que compromete, ya vimos hoy que había una caries de esmalte, una caries de dentina, una caries de cemento. Según dónde se localice la caries, vamos a tener... Sandra, Sí, disculpa, sí. yo sigo viendo la diapositiva de caries de cemento, ¿eh? ¿Viste cómo no avanza? A mí me avanzó. Sí. No veo con la imagen. ¿Cómo? Yo no veo la imagen, no sé si es mi Esperen, teléfono esperen. nomás. Sí, por eso hoy ya apagué mi cámara porque vi que empezó a... Pasa que tiene un montón de fotos que eso le hace muy lento. ¿No ven todavía la de la clasificación? Yo sigo viendo en caries de cemento. Bueno, esperen, Yo esperen. no veo nada, profe. Yo no veo nada, profe, Bueno, yo tampoco. Profe, yo veo todo negro. sí, bueno. No, es que ahora salí para ver si puedo volver a... Esperen un minutito. Ahí dejé de compartir, así que van a ver nada. ¿Ahí se ve o no? Ahí sí. Sí, profe. Bueno, hablábamos entonces de la clasificación. Esta es la que a lo mejor no llegaron a ver, que es la primera, donde, le repito rápidamente, según el tejido que compromete, de esmalte, dentina, cemento, según su localización, si están en fosas y fisuras, si están en superficies lisas, según su evolución, o sea, cómo avanza la lesión, tenemos lesiones o caries activas, que son de un avance agudo, rápido, y caries detenidas, que son de un avance lento, y lo llamamos crónicas también. Entonces, según la evolución. Avanzo, ustedes me avisan si no avanzo. Ahora, según el compromiso pulpar. ¿Avanzó, Joaquín? Sí, 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 avanzó, sí. Ahí profe. avanzó, Bien, profe. bien, bien. Entonces, según el compromiso pulpar, nosotros le vamos a llamar caries penetrantes. ¿Se acuerdan cuando ustedes hablaban del odontograma? Caries penetrantes, que son las que abarcan tanto esmalte, dentina y pulpa, y las caries no penetrantes, fíjense que son las que comprometen al esmalte, a la dentina o a ambos tejidos. Entonces, penetrantes y no penetrantes. También tenemos otros tipos de caries, las que nosotros llamamos caries especiales. Por ejemplo, la caries irrestricta o caries rampante, también se la llama, la caries de biberón, la caries por radiación, que son caries que se producen por factores particulares, ¿sí? También tenemos, según el tipo de inicio, una lesión inicial o primaria, que es la que se produce inicialmente sin tener ninguna restauración en la pieza dentaria, se produce desde cero la caries dental, o puede ser también una lesión secundaria, donde a lo mejor ya teníamos, por ejemplo, acá una amalgama y se vuelve a producir esta lesión de caries. Estas pueden ser, a su vez, residuales o recidivantes, que ahora ya vamos a ver cuál es una y cuál es otra. Eso en cuanto a la clasificación. Ahora, fíjense, si nosotros tenemos
una caries en el esmalte, teniendo en cuenta su localización, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta caries de esmalte. Ay, esto me está... Acá. Bueno, en la caries de esmalte, fíjense que nosotros dijimos que se podían iniciar generalmente a nivel de fosas y fisuras, que son los lugares donde más precozmente, por el acúmulo de alimentos, de la poca eliminación de la biopelícula, es el lugar más fácilmente donde se producen, ¿sí? Caras oclusales, o sea, fosas y fisuras de molares y premolares. También en las fosas vestibulares de los molares inferiores y en las caras palatinas también, por ejemplo, de las piezas dentarias anterosuperiores, ¿eh? En todos los lugares donde hay fosas y fisuras, ¿sí? Son los lugares más propensos a tener una caries que por eso la llamamos caries de fosas y fisuras, ¿sí? Entonces, en el avance, tanto en el esmalte como en la dentina, lo van a hacer en forma de conos, ¿eh? Fíjense cómo avanza en forma de conos, ¿eh? En el esmalte, ese cono, histológicamente, en un corte histológico, el cono va a tener un vértice hacia oclusal, sigue avanzando, se ensancha y la base se hace ancha, amplia, hacia la unión amelodentinaria, ¿sí? Ahora, hacia la dentina, fíjense, el cono tiene la base ancha en el límite amelodentinario o en la unión amelodentinaria y el vértice hacia la pulpa, ¿sí? Entonces, tengan en mente siempre esta forma de avance de la lesión de caries, porque justamente, ¿para qué explicamos esto histológicamente? Porque este puntito que ustedes ven acá en la superficie del esmalte es este puntito que se ve acá arriba, que miren cómo avanza haciéndose ancho hacia la superficie. Ya ustedes van a empezar viendo este puntito, van a empezar eliminando la caries y van a terminar en esta parte ancha, en forma de cono, con base ancha, ¿sí? La misma base ancha comienza en la dentina y se vuelve en forma de vértice de cono hacia la pulpa. Esta lesión de caries de fosas y fisuras, si la vemos también en un corte, vemos que se inicia a ambos lados de la fisura, ¿sí? A ambos lados de la fisura hasta que converge haciendo el cono y la base, ¿sí? Pero ataca a ambas paredes de esta fisura, a ambas paredes. Bueno, acá también vamos a tener en cuenta cómo diferenciamos cuando nosotros vemos un surco que tiene caries o un surco que no tiene caries en una superficie. Nosotros estuvimos hablando recién de esto, de una caries de fosas y fisuras, ¿sí? Pero la tenemos que diferenciar con otras dos entidades que vamos a encontrar también en la cavidad bucal, que es un surco que puede estar profundo, sencillamente, sin caries, y con un surco que puede estar remineralizado, sin caries también, porque lo tenemos que conservar. Entonces, si nosotros miramos el surco que tiene caries, va a tener muchas veces un ligero socavado, hasta rodeado por una aureola blanca, miren acá cómo se ve perfectamente, o grisáceo, que es una mancha blanca, y toda una opacidad alrededor del surco. En cambio, si tenemos un surco profundo, no va a haber un socavado como hay acá, y tampoco va a haber una mancha blanca. En un surco remineralizado,
que lo vamos a ver a veces de forma oscura porque está remineralizado, pero no vamos a tener la aureola blanca. Fíjense cómo no hay mancha blanca. Este esmalte puro está brillante, está duro, no hay socavado, no hay aureola gris ni blanca. Entonces es un surco remineralizado. Tanto el surco profundo como el surco remineralizado son surcos que no tenemos que actuar con ningún instrumento cortante, como una fresa, como una piedra, sí en el surco con caries, por eso tenemos que diferenciarlo. El surco con caries va a tener una textura, puede ser a veces suave o puede ser a veces rugosa. Generalmente es rugoso, es irregular, a diferencia del surco profundo, que es liso. Yo paso suavemente un instrumento, es liso, no hay cambio de color, ¿sí? En cambio, en el surco con caries va a tener a veces una rugosidad suave, va a ser opaco, oscuro, a veces blanco, pérdida de translucidez. Si tengo el remineralizado, si paso un instrumento, va a tener una textura dura, ¿sí? Y el fondo oscuro. Otra diferencia que puedo ver es a nivel radiográfico. Si yo saco una radiografía, en la radiografía voy a ver la lesión del surco con caries, no así si es un surco profundo o si es un surco remineralizado. Entonces, estas diferencias son importantes que ustedes tengan en cuenta, que ya van a ver después cuando el año que viene en la clínica tengan presentes estas lesiones de caries o surcos para poder diferenciar. Fíjense acá cómo vemos en las caries de superficies lisas. Hoy vimos las de fosas y fisuras, ahora vemos las de superficies lisas. En las superficies lisas vamos a ver otra vez la presencia de los conos. Fíjense en este corte longitudinal, en la cara proximal de este molar, cómo se observa en el esmalte este cono con base hacia la cara libre, o sea, base externa, hacia afuera está la parte más ancha, la base del cono, ¿sí? Y el vértice hacia el límite amelodentinario, miren acá. Cuando llegamos al límite amelodentinario y vamos a la dentina, el cono tiene una base hacia el límite amelodentinario y el vértice hacia la pulpa. O sea, grábense esta imagen y no se van a olvidar nunca de cómo se localiza, cómo es el avance de la lesión de carie en esta superficie, en la carie de superficie lisa. Fíjense. Miren acá, en estos casos, por ejemplo. Van a ver ancho acá hacia afuera, ancho a la base acá, pero se va haciendo el vértice siguiendo la orientación de los túbulos, de los prismas del esmalte. Y acá sigue la localización de los túbulos dentinarios. Ancho en el límite amelodentinario, cono con base ancha y el vértice hacia la pulpa. Bien, ahora vamos a ir a ver qué era una caries activa, que la dijimos hoy. ¿Se acuerdan que dijimos que eran activas o que podían ser también crónicas o de avance lento? Las agudas son de avance rápido. Son, por ejemplo, vamos a ver un esmalte de color blanco opaco. Esto a mí me dice clínicamente que es una caries aguda, de avance rápido, porque tengo una mancha blanca, fíjense en el esmalte, quiere decir que este esmalte por debajo va a tener ya una dentina de color pardo claro, amarillento, blando. Esto va a estar blando, va a estar húmedo y obviamente que puede ser doloroso a la remoción. Entonces tenemos que tener cuidado. Miren acá qué avanzadas están estas lesiones, muy activas. Miren cómo son húmedas, son blandas, son caries muy dolorosas que hay que tener en cuenta en el momento de la instrumentación.
En cambio, la caries detenida, miren la diferencia. ¿Qué diferencia ven en el color? ¿Qué color eran las activas que yo les mostré anteriormente? Y miren el color de las detenidas, de las caries crónicas, de las de avance lento. Miren que son más oscuras, ¿eh? Son de un color pardo, oscuro, amarronadas, ¿eh? Si ustedes tocan con un instrumento, son duras, van a ser de consistencias duras, de aspecto generalmente liso y brillante, ¿eh? Generalmente se detiene, digamos, el avance y se hace crónico o se remineralizan por la pérdida de algún factor. Acá puede ser que el paciente comenzó a usar hilo dental, por ejemplo, se comenzó a limpiar las superficies interproximales y de ser una mancha blanca se convirtió en una mancha blanca remineralizada, una mancha marrón que la llamamos nosotros. Acá, ¿qué pasó? Acá se hizo la extracción de la pieza dentaria vecina. Ven que acá falta una pieza dentaria. Entonces, el paciente se pudo limpiar normalmente los dientes y esto que era un inicio de caries, como mancha blanca, se transformó en mancha marrón porque le quitamos un factor, que era el factor de la biopelícula, que el paciente no se cepillaba. Acá, ¿qué pudo haber pasado? Puede ser que el paciente cambió los hábitos, o se cepilló mejor las piezas dentarias, o dejó de comer dulces, dejó de comer hidratos de carbono, algún factor desapareció y obviamente cambia, se detiene la lesión, se hace lenta, se hace de avance crónico, se comienza a remineralizar, a volverse más dura, más parda, más oscura, más brillante. Acá fíjense, para mostrarles fotos nada más de cuando una caries es penetrante, que abarca hasta la pulpa, una caries no penetrante que dijimos que va a abarcar al esmalte, la dentina o a ambos tejidos. Más o menos para que ustedes vean clínicamente. Fíjense las caries especiales. Como dijimos hoy, que hablábamos de las caries rampantes, que dijimos que eran caries rampantes o caries de avance irrestricto. Fíjense cómo no respeta ninguna zona, no respeta ningún tejido. Entonces, estas caries por eso se llaman rampante o irrestricta. Estos generalmente son de avance rápido, fulminante, precozmente hay pérdida de piezas dentarias, es la lesión muy aguda, son muy dolorosas, rápidamente comprometen al tejido pulpar. Fíjense, los autores describen como que abarcan zonas que no son tan susceptibles a las caries, porque fíjense que nosotros sabemos que las caras vestibulares de las piezas dentarias son las más fáciles de poder limpiar o más fáciles de producir la autoclisis de los alimentos, digamos. Pero las caries se producen con mucha frecuencia en niños, o sea, en la dentición primaria, generalmente en niños entre 4 u 8 años, con dientes permanentes jóvenes también, en adolescentes jóvenes, adolescentes entre 9 y 11 años con dientes permanentes recién erupcionados o dientes jóvenes, también se producen de manera irrestricta, ¿sí? Afectan muy frecuentemente también a estos adolescentes con piezas dentarias recién erupcionadas. ¿Por qué? Porque el adolescente muchas veces tiene hábitos indebidos, no se cepilla bien los dientes, come muchas golosinas, toma muchos líquidos dulces, Coca-Cola, jugos dulces. Entonces, eso hace que ese factor predomine mucho, en mucha cantidad, entonces es un avance irrestricto. Después, fíjense, también tenemos otro tipo de carie que es el de biberón, que es parecido en su avance irrestricto también, pero que tiene un factor, digamos, como principal en su desarrollo, en su determinación, que es el consumo de algún líquido azucarado por un niño, por un bebé o un niño en la primera etapa de su vida, de un líquido dulce. Ese líquido dulce o líquido azucarado en un biberón, en una mamadera, puede ser una leche dulce, puede ser un jugo dulce,
puede ser alguna leche que le pongan miel, un chupete, que muchas veces las mamás para que agarren el chupete le embeben en miel, en algún dulce. Entonces, ese constante contacto de ese líquido azucarado, esa sustancia azucarado durante ese tiempo, hace que se produzca este tipo de caries irrestricta también, que la llamamos caries de biberón por el origen que tiene, donde el hábito, principalmente el de la mamadera o el de chupete con algo dulce, con un líquido azucarado, es el que produce este tipo de caries. Si no es controlado, fíjense cómo abarca toda la superficie. Lo primeramente, generalmente se ve en estos 4 incisivos. Los incisivos centrales, los incisivos laterales, son los más afectados, porque están en la zona frontal, en la parte frontal del arco, donde primero tienen el contacto con ese líquido dulce. Si no es controlado, va a seguir hacia los inferiores, va también hacia acá, como ya abarca todos los incisivos, llega a los molares. Miren acá las cúspides de la zona vestibular, de la cúspide mesiovestibular, acá ya empieza a tener también otro tipo de caries, y estos son niños pequeños, o sea, hay que tener en cuenta la higiene. Generalmente las piezas dentarias anteroinferiores, o sea, los incisivos inferiores acá, los anteroinferiores, son los que o no son afectados, son los últimos que se afectan. ¿Por qué? Porque acá generalmente le protege la lengua, le protege la saliva. Como la parte inferior tiene más cantidad de relación con la saliva o con la lengua, muchas veces es más fácil esa autolimpieza. Entonces, son los que más por ahí se protegen hasta lo último, digamos, del avance. Acá era el otro tipo que habíamos dicho de caries especiales, como para que vean fotos, es la caries por radiación y que es producida precisamente por el daño que causan las radiaciones a toda aquella persona que tiene un tratamiento con rayos X, digamos. Produce este efecto de la radiación, lo que hace es disminuir el flujo salival y también alterar la composición de la saliva, su acción protectora. Entonces, lo que hace es que se produzca también este tipo de caries irrestricta. Obviamente que, como ustedes saben, que ya habíamos hablado anteriormente, todo tiene que ver con también una higiene no muy frecuente y no muy buena en este tipo de pacientes, pero obviamente se vuelven muy susceptibles por la disminución del flujo salival y por la alteración de la composición de la saliva. Bueno, y finalmente tenemos lo que hoy dijimos que era la caries secundaria. ¿Se acuerdan que la caries secundaria yo les mostré que era aquella lesión de caries que no era original en una pieza dentaria intacta, sino era en una que ya tenía algún tipo de restauración, que tenía una amalgama o que tenía alguna resina y que aparece posteriormente a haber tratado a esa pieza dentaria. Y nosotros la llamamos como, que puede ser recurrente o recidivante, que es la que se va a desarrollar principalmente en la interfase diente-restauración. ¿Por qué? Porque a lo mejor indicamos mal el tratamiento erróneo, a lo mejor no estaba indicada esta resina en este lugar, ¿sí? Era una caries muy grande, ¿sí? No se hizo bien tal vez la planimetría, algo se hizo incorrecto en ese tratamiento, no era el material indicado, ¿sí? Hay muchos factores que pueden actuar, entonces se produce nuevamente una caries dental, ¿sí? Recidiva, se hace recurrente. Generalmente, fíjense cómo va a aparecer en los márgenes de esta restauración. Nosotros la podemos detectar con un pequeño instrumento como un explorador. Vemos que hay una solución de continuidad, hay una grieta, hay un espacio que ya se ve filtrado, que obviamente tenemos que cambiar la restauración porque va a haber caries debajo. Fíjense acá también cómo se ve en esta amalgama.
Y el otro tipo de caries secundaria es la residual. Acá, ¿qué pasó? Acá, en este tipo de caries residual, la lesión de caries quedó por debajo de la restauración que nosotros hicimos. Por eso es que acá les muestro una radiografía, porque no se ve como está en la superficie. Ustedes van a ver una restauración que está muy bien hecha, que está impecablemente bien, pero el paciente puede decir que le molesta algo todavía. Yo le tomo una radiografía y veo esta zona acá. Fíjense, esta zona a mí me significa que acá hay una lesión de caries, que quedó un tejido con caries. Puede ser intencional, puede ser de manera inadvertida, a lo mejor puede ser falta de experiencia del odontólogo, del operador, a lo mejor tuvo miedo a sobreextenderse, a exponer la pulpa, pero no hay ningún motivo por el cual yo tenga que dejar caries. O sea, esto también les pido que se graben, que no importa, yo si llego a la pulpa y bueno, y si es necesario y hay caries, hay tratamientos que van a tratar a la pulpa. Si yo con una eliminación de tejido cariado llego a la pulpa, es porque quiere decir que la caries estaba llegando a la pulpa. Entonces, no por ser conservador del tejido dentario, yo voy a dejar esta lesión de caries por debajo de mi restauración. ¿Se entiende? O sea, tengo que ser muy meticuloso en el momento de eliminar el tejido cariado porque puedo incurrir en este acto que no es correcto. Dejar tejido cariado debajo de mi restauración. El tejido cariado o la caries dental debe ser eliminado totalmente de la pieza dentaria antes de colocar una restauración, ya sea una amalgama, una resina, una corona, lo que sea. Yo tengo que eliminar totalmente el tejido cariado o la lesión de caries. Eso yo quiero que les quede claro. Entonces, una vez que vimos todo esto, lo que debemos recordar principalmente es mirando desde nuestra visión preventiva y conservadora, obviamente, es que la proporción o la relación que se guarde, como les dije hoy, entre la pérdida de minerales o desmineralización y la remineralización, o sea, lo que conservo yo en mi pieza dentaria, va a marcar la diferencia entre el desarrollo de la lesión de caries o no. O sea, yo tengo que tener en cuenta ese equilibrio siempre y explicarle eso al paciente desde el punto de vista preventivo, para que el paciente finalmente maneje esos factores y no incurra en una lesión de caries que avance y que abarque a los tejidos dentarios. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno, acá está la bibliografía. Hay muchísimo para leer de caries. Es muy largo el tema de caries. Siempre hay cosas nuevas. Si ustedes entran a buscadores de internet, van a ver que siempre hay cosas que avanzan, cosas nuevas. Y que, bueno, este es un mundo lindo, digamos, que van a empezar a recorrer ahora en más. Por bienestar también, después buscar el bienestar de su paciente y buscar lo último. Así que bueno, ahora vamos a ver con más detalle, nos vamos a ir en la profundidad del esmalte y de los tejidos acá con el doctor Encina Tutuy para que les explique este fenómeno químico-biológico de la desmineralización y remineralización. Así que bueno, si no hay dudas, yo dejo de compartir y les dejo con el doctor Encina Tutuy. Muy Buenos bien, días, Joaquín. Sandra, muchas gracias. Bueno, después de esta masterclass vamos a intentar continuar con algo de el mecanismo de desmineralización y remineralización.
¿Me avisan cuando se ve, por favor? Ahí se ve, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito ese mecanismo de desmineralización y remineralización que venía comentando la doctora para entender cómo y por qué se produce una lesión de caries. ¿Se acuerdan ustedes más o menos la composición del esmalte o cuál es el principal componente histológico del esmalte? ¿Qué teníamos en el esmalte? Los cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita, perfecto. Esa es la unidad histológica principal del esmalte, ¿eh? Y esto debemos recordar siempre porque si nosotros sabemos esa histología del esmalte, vamos a poder entender cómo se produce este mecanismo del esmalte. Fíjense, un 96% de la composición del esmalte está dado por esos cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y dentro de la porción orgánica tenemos proteínas y lípidos y el resto, el 3% restante, está dado por el agua. Esto en condiciones normales, ¿sí? Ese cristal de hidroxiapatita, su componente principal es el fosfato de calcio y esos cristales, si ustedes recuerdan, se disponen en gran cantidad formando prismas del esmalte. ¿Cómo está constituido ese cristal de hidroxiapatita? Tiene una forma hexagonal, quiere decir que tiene 6 lados, 6 vértices, ¿sí? Si hacemos un diagrama acá, podemos ver que en cada vértice, en cada punto, tenemos iones de calcio. En el centro de ese hexágono tenemos un ion de oxidrilo, ¿sí? Y los fosfatos se disponen entre los iones de calcio, ¿sí? Entonces estos son los 3 iones importantes con lo que vamos a ver qué sucede durante el proceso de desmineralización y remineralización. El calcio, el fosfato y los iones oxidrilo. Esto está en toda la estructura del esmalte, pero además el esmalte en la superficie podemos encontrar también iones de flúor y iones de carbonato, ¿sí? El flúor lo hace más resistente al esmalte y el carbonato lo susceptibiliza. Bien, como vimos, el proceso de caries, la enfermedad de caries es multifactorial. Cuando confluyen estos 4 factores, es posible que se desarrolle una lesión de caries. La caries se define como una desmineralización del tejido dental, resultado del equilibrio en las fluctuaciones y en los cambios de pH entre la biopelícula dental y la pieza dentaria. Este es un gráfico, es una curva, ¿sí? En el cual el doctor Robert Stephan en 1944, él quiso estudiar qué pasaba, qué sucedía con el pH de la biopelícula durante la ingesta de una solución o un enjuague azucarado. Entonces lo que hizo fue, le dio a una determinada cantidad de personas un enjuague con sacarosa o glucosa y estudió cómo se modificaba ese pH en la biopelícula. Y en este gráfico él representó ese comportamiento del pH. Fíjense, tenemos una línea vertical, una línea horizontal. En este gráfico la línea horizontal está determinando los minutos, el paso del tiempo, y en la vertical los valores del pH, ¿sí? Sabemos que en condiciones fisiológicas y normales el pH de la cavidad bucal es un pH neutro, un valor de 7. Entonces, luego de ese enjuagatorio que les dio a esas personas, ese pH comenzaba a descender, ¿sí? Y descendió por debajo de valores de 5,5 a 5,2, ¿sí? Por debajo de ese valor. Y vio que luego, con el paso del tiempo, ese pH volvió a ascender y llegó alrededor de los 40 minutos
a sus condiciones iniciales, es decir, el pH volvió a ser neutro. Entonces, ese pH que inicialmente era neutro, luego descendió, se hizo ácido y con el paso del tiempo volvió a la neutralidad. Acá vemos que a la altura de 5,5 se encuentra el pH crítico, ¿sí? Ese pH crítico es crítico justamente para el esmalte, porque a partir de ese valor, por debajo de ese valor, comienza la desmineralización del esmalte. Quiere decir que el esmalte comienza a perder esos minerales del cristal de hidroxiapatita, carbonato, fosfato, calcio, fosfato y los iones de hidroxilo. Y luego, por encima de ese pH crítico, se revierte la situación y comienza la remineralización. Es decir, que el esmalte vuelve a incorporar esos iones que perdió. ¿Se entiende el comportamiento del pH? Yo les voy a mostrar ahora. Estos son otros ejemplos de curva Stefan que también describen, estas por ejemplo de la izquierda y en rojo, describen el comportamiento del pH durante 24 horas. A la derecha también. Y las de abajo también. Aunque hay, si ustedes ven, hay diferencias entre las de arriba y las de abajo. Si entendimos lo anterior, para ustedes, ¿qué consideran que es más peligroso o cuál es una situación menos saludable en este caso? ¿Las curvas de arriba o las curvas de abajo? Curvas de abajo. Las curvas de abajo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el pH se mantiene más ácido en varios momentos del día, con mayor frecuencia se mantiene más ácido. Y eso es lo crítico y eso es lo peligroso para el esmalte. Si nosotros lo ejemplificamos con las comidas durante el día, acá podemos ver que hay 3 o 4 descensos del pH en esta de arriba. Y cada una coincide con las 4 grandes comidas que hacemos durante el día. El desayuno, desciende el pH, el almuerzo, la merienda y la cena. Pero fíjense que la curva se mantiene siempre por encima, más que nada, del 5,5 o el 5,2, que es el pH crítico para el esmalte. Entonces, acá hay una como mayor tiempo de remineralización que de desmineralización, entonces estamos más tranquilos. En cambio, en las curvas de abajo, además de las 4 comidas importantes que hacemos, hay otros momentos, ¿sí?, de consumo de hidratos de carbono, ¿sí?, a media mañana, a media tarde, antes de la merienda, antes de la cena o incluso después de la cena, y eso es lo peligroso para el esmalte, donde hay muchos momentos de desmineralización que superan a los momentos de remineralización. Pero por suerte, en la cavidad bucal tenemos la saliva, y como ya habíamos visto, la saliva tiene numerosas funciones. En este caso, en este punto, la saliva tiene dos funciones que son importantes de remarcar. La acción buffer, de tampón, neutralizante o amortiguadora, que principalmente lo hace por medio del bicarbonato. También hay proteínas que actúan en esta función, pero principalmente el bicarbonato es el que actúa acá, y lo que hace es contrarrestar esos cambios de pH. Y la otra función importante de la saliva en este caso es la acción remineralizante. ¿Por qué? Porque la saliva también tiene en su composición calcio, fosfatos y flúor también, que se van a incorporar a ese esmalte y van a favorecer la remineralización de ese tejido. Bien, entonces, tenemos por un lado la desmineralización, que es la pérdida de iones minerales de la hidroxiapatita del esmalte, y es el paso inicial en el proceso de caries. Y por otro lado tenemos la remineralización, que es todo lo contrario. Es un proceso de precipitación de calcio, fosfato y otros iones como el flúor en la superficie o dentro del esmalte que previamente fue desmineralizado. Fíjense,
En condiciones fisiológicas en la cavidad bucal, a un proceso de desmineralización le sigue un proceso de remineralización. Quiere decir que este es un ciclo continuo. Se produce desmineralización, se produce remineralización. Y así, siempre y cuando se den las condiciones favorables. Cuando este ciclo se rompe y hay mayor cantidad de desmineralización que remineralización, es donde se puede llegar a producir o iniciar un proceso de caries. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, que es lo que venimos viendo, estos hidratos de carbono son tomados por las bacterias de la biopelícula que están sobre la superficie del esmalte y van a formar, por un lado, polisacáridos extracelulares que les sirven para la adhesión a la superficie y para aumentar, aumentar el tamaño de las colonias bacterianas. También lo utilizan ese hidrato de carbono como fuente de energía y como resultado de ese metabolismo de esos hidratos de carbono, como subproducto se generan ácidos. El ácido más importante y el que se produce en mayor cantidad es el ácido láctico. Ese ácido lo que produce es una disminución del pH de la saliva. Yo les mostré cómo la saliva, con sus iones y con sus dos funciones de neutralizante y remineralizante, hacen que ese pH ascienda, ¿sí? Una vez que se volvió ácido, vuelve a ascender y vuelve a quedar en una situación de neutralidad. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros ingerimos de manera repetida y continua hidratos de carbono, no le damos tiempo a la saliva que recupere esos componentes. Entonces, la función buffer de la saliva se agota, se satura. Entonces, el pH siempre ahora se va a mantener en un nivel crítico, se va a mantener más ácido que básico o neutro. Entonces, allí la estructura del esmalte pierde sus minerales y acá prevalece la desmineralización por sobre el proceso de remineralización. Entonces, es allí cuando aparece clínicamente una mancha blanca, cuando la desmineralización supera la remineralización, cuando el pH se mantiene mayor cantidad de tiempo ácido por un consumo continuo exagerado de hidratos de carbono, va a aparecer clínicamente la mancha blanca. Entonces, nosotros como odontólogos y que conocemos este proceso de desmineralización y remineralización, somos los encargados de educar al paciente y enseñarle cómo evitar que se produzca esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con lo que nosotros venimos aprendiendo. Actuar sobre esos factores que producen la caries. ¿Cómo eliminamos esos microorganismos que están presentes en la biopelícula? Con un control mecánico, si es necesario un control químico, ¿sí? Después vamos a ver dieta, nutrición y le vamos a enseñar al paciente cuáles son los alimentos más cariogénicos, cuáles son los alimentos menos cariogénicos, es decir, cuáles son más peligrosos o más saludables para la cavidad bucal, en qué momento debemos consumirlos, con qué frecuencia y qué tipo de alimentos debemos consumir también, para evitar que esa desmineralización siempre supera la remineralización. ¿Sí? Hoy también les contaba o recordábamos que el esmalte, además de componentes inorgánicos, también tiene componentes orgánicos como proteínas, lípidos y además agua. Y entre esos tres componentes forman unos canales de difusión a través del espesor del esmalte que van a permitir ese intercambio de iones, el ingreso o la salida de iones de calcio, fosfato y flúor. Fíjense, este es un esquema donde se puede ver la superficie del esmalte. En la desmineralización hay pérdida, ¿sí? Desciende el pH y hay pérdida de calcio y fosfato.
Y en la remineralización, cuando el pH aumenta, hay una reincorporación de calcio, fosfato y flúor, ¿sí? Recordamos que el esmalte tiene una estructura muy porosa y eso favorece ese intercambio continuo de los iones. También en la saliva tenemos flúor, y acá vamos a destacar la importancia del flúor. Por un lado, bueno, tenemos flúor en la cavidad bucal, que la saliva en su composición posee flúor, y además el flúor se incorpora por medio de alimentos y, por ejemplo, de sustancias externas, como por ejemplo las pastas dentales que tienen flúor en su composición, o muchas veces se puede hacer una topicación con flúor, ¿sí? Que son ya materiales dentales que presentan flúor en su composición. ¿Y por qué utilizamos estos materiales dentales y por qué recomendamos pastas dentales fluoradas? Porque en ese intercambio de iones también se puede reemplazar esos iones oxidrilos que estaban en el centro del cristal de hidroxiapatita por iones de flúor. Entonces, según se reemplacen 1 o 2 iones de oxidrilo, se van a formar cristales de flúor y hidroxiapatita o fluorapatita. Recuerden que cuando el pH se vuelve ácido, esos cristales de hidroxiapatita que estaban en la estructura del esmalte se disuelven, se rompen esos cristales y se liberan al medio iones de calcio, fosfato y de oxidrilo. Eso es la desmineralización. Y en la remineralización reincorporamos esos iones de calcio y fosfato y además reincorporamos el flúor que está presente en la saliva o el flúor que se incorpora por las pastas dentales o los materiales dentales que tienen flúor en su composición. ¿Qué sucede aquí? Ese ion de flúor que se incorpora al esmalte va a hacer que ese cristal de hidroxiapatita ya no sea tal cual era originalmente, sino que se forma un cristal de flúor hidroxiapatita o de fluorapatita y que tiene una configuración distinta. Ese cristal de flúor hidroxiapatita es de mayor tamaño que un cristal de hidroxiapatita, es más resistente al ataque ácido y por lo tanto el esmalte aumenta su resistencia, se refuerza la estructura del esmalte. ¿Y por qué ese cristal de flúor hidroxiapatita es más resistente? Porque las uniones o los enlaces iónicos entre esos minerales que reincorporamos son más fuertes y son más resistentes. Entonces eso hace que ante un descenso de pH, el esmalte no se desintegre tan fácilmente. Bueno, y estas son imágenes, ¿sí?, de microscopía electrónica para mostrarle nada más cómo se puede ver un esmalte sano, íntegro, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya se inició una lesión de caries, entonces fíjense cómo se nota distinto, ya hay una solución de continuidad del esmalte. Lógicamente, esto indica un proceso de desmineralización, ¿sí?, una prevalencia de los procesos de desmineralización por sobre los de remineralización. Y acá podemos ver cómo se ve una lesión incipiente, una mancha blanca sobre la estructura del esmalte. Bueno, y como les dije, estos procesos de desmineralización y remineralización, mientras todo esté funcionando de manera adecuada y nosotros eduquemos al paciente sobre los distintos factores que producen las caries, esto va a estar en equilibrio, esto va a ser un ciclo continuo. No va a haber, porque no significa que cada vez que queden claro que no cada vez que comamos un hidrato de carbono ya vamos a tener una mancha blanca, no, porque hay un equilibrio entre estos dos procesos. Cuando ese equilibrio se rompe y cuando prevalece la desmineralización, es allí donde puede iniciarse un proceso de caries. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos mecanismos y que nosotros transmitamos a nuestros pacientes y lo eduquemos para evitar esa pérdida de equilibrio y que aparezcan las lesiones incipientes de caries.
Bien, tienen la bibliografía, ¿sí? Si hay alguna pregunta, si quieren que les repita algo, a su disposición. Bien, entonces si no hay dudas ni preguntas, finalizamos aquí. Nos vemos mañana, ¿sí? Cada uno en su horario, en el práctico. Para trabajar, vamos a trabajar sobre estos dos temas, ¿eh? Sobre caries dental y sobre mecanismos de desmineralización y remineralización. Muy bien. Estamos, hasta luego entonces. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Adiós. Profe, Sí, hay que llevar mañana cualquier pieza dentaria. 3 piezas dentarias con caries. 3 piezas dentarias con caries. Cualquier pieza ¿Cualquiera? dentaria con caries. Ah, bueno. Gracias. De nada, hasta luego. ¿Este material de estudio van a subir al aula? Sí, se va a subir. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, doctor. Hola, doctora, ¿cómo le va? Sobreviviendo. Hacete un tecito caliente. Estoy con miel, miel, Oh, té, no sé más que tomar ya. caramelos de propóleo dicen también que es bueno. Ay, te acordás, sí. ¿Dónde se...? No sé, es difícil conseguir, pero dicen que es bueno también. Voy a hablar con Horacio, que tanto hizo su Claro, investigación con el propóleo. bueno. No, le estoy poniendo miel al mate y todo para ver si me Sí. puede. Yo creo que es faringitis, ya lo mío no sé. ¿Pero Sí. te duele? Ahora no me duele, pero tengo tanta tos que me termina molestando. Bueno, nos vemos mañana. Que te mejores, que te mejores. Gracias. Jefecita, ¿estás ahí también? Hola, profe, buenos días. Sí, decime. Yo tuve problemas de conexión en la primera